Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que se conectan una vez más para acompañarnos en otra actividad que nos permite llevar la ciencia abierta a la comunidad en general. Y momentos en que nos permite conversar con quienes nos acompañan en esta oportunidad, por ejemplo, el profesor Dusan Paredes, para conversar temas que nos ayudan a comprender otras problemáticas, otras áreas del conocimiento, en este caso de la economía regional. Hoy vamos a conversar sobre evidencia científica sobre las regiones mineras y la descentralización en Chile. Quien nos acompaña, Dusan Paredes, es profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Norte. Actualmente se desempeña como decano de esta facultad. Ha sido presidente de la Sociedad Chilena de Estudios Regionales en el periodo 2018-2020, una sociedad que está interesada particularmente en destacar las problemáticas regionales y sus posibles miradas desde la ciencia. Él es investigador afiliado a Michigan State University y la Universidad también de Illinois en Estados Unidos. Ha sido investigador principal de varios proyectos Fondes Irregular, Iniciación y de redes internacionales. También ha participado en proyectos internacionales asociados a estudios de la tierra en Estados Unidos. Ha asesorado al gobierno de Chile en temas relacionados con el financiamiento científico y la formación de capital humano avanzado. Él es editor de revistas internacionales y ha ganado premios por su destacada investigación. Dusan es bastante joven, nos acompaña en esta ocasión. Ha querido compartir con nosotros su mirada de la descentralización en Chile, su mirada de las regiones, su mirada de cómo la economía, la ciencia regional puede aportar su conocimiento para entender los procesos de territorio, el territorio en sí. Dusan, te presento a la audiencia, te cuento que ya tenemos 22 espectadores que nos acompañan. Vamos a saludar aquí a Dania, a Fabián, a Luis Olivares, a Taikú, a Alejandro, Daisy. Nos acompañan para estar contigo. Dusan, bienvenido a este conversatorio de ciencia abierta. Perfecto, bien. Sí. Déjame decir que no lo veo. Pero que hable Dusan nada más, porque si no... Ok, bien, fantástico. Bueno, en primer lugar, saludar a todas las personas que tienen la amabilidad de estar escuchándome ahora en este minuto. Agradecer también a Mónica por esta invitación. Para mí, en realidad, es un gusto poder conversar. Quiero hacer alguna declaración explícita antes de comenzar. Esto no es una charla técnica, esto no es una clase. En realidad lo que yo les traigo a ustedes es una provocación, si lo quieren llamar así. ¿Bien? No quiero que estemos este rato acá sentados, y quiero que se lleven algo. ¿Bien? Quiero que se lleven algo que les permita comprender una de las problemáticas que probablemente está apareciendo hoy en día en Chile. Bien, y me voy a enmarcar en lo siguiente, bien, si bien mi charla tiene que ver con evidencia científica, yo les quiero hacer una pregunta a las personas que están escuchando, y yo una pregunta bastante sensata, ¿ya? Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que descentralizar? Es decir, hay múltiples cosas que pudiéramos hacer en una nueva constitución, ¿bien? Porque esta es relevante, ¿bien? ¿Y por qué digo esto? Porque yo siento, y esta es mi opinión personal, de que hemos perdido el foco de qué es lo que nosotros queremos con una nueva constitución, ¿bien? En mi opinión, lo que una nueva constitución debiera buscar es mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que viven en este país. Esa para mí, digamos, es la motivación principal del marco de referencia que entrega la Constitución. O sea, si una Constitución no apunta a mejorar
la calidad de vida de las personas que viven en este país. Entonces, en realidad, no tiene razón de ser en sí mismo. ¿Bien? Habiendo dicho esto, creo que es importante porque nosotros no queremos cambiar la Constitución porque queremos descentralizar. ¿Bien? Nosotros lo que queremos es cambiar la Constitución porque queremos mejorar la calidad de vida de la gente que vive en este país. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si la estructura actual que tiene el Estado es la estructura suficiente y necesaria para poder abordar este objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Bien? Lo que estoy planteando puede parecer sumamente básico, ¿bien? Pero yo creo que vale la pena entender que la descentralización no es un fin, es un medio. ¿Okay? Es un medio para lograr un fin mayor. Y también hay que ser justo con la evidencia empírica, es decir, la concentración o la decisión unitaria también tiene suficiente evidencia de que cumple ciertos objetivos. O sea, yo cuando me voy a la Constitución de 1980, que se define como una Constitución unitaria, más allá del contexto político, digamos, en que estaba, indudablemente que ese principio unitario fue necesario en ese minuto. ¿Bien? Y probablemente a Chile le permitió transitar de un país con problemas sociales bastante generales, pobreza, acceso a la educación, acceso a agua potable, acceso a salud, etcétera. Nos permitió transitar a ser un país que hoy en día nuestras necesidades han escalado. Hoy en día tenemos otro tipo de necesidades, pero que indudablemente gran parte de ese beneficio se debe a la lógica unitaria. Por lo tanto, habiendo dicho eso, la pregunta que yo le hago a cada una de las personas que están conectadas en este minuto es la pregunta siguiente: ¿cuál es el problema que tiene Chile? ¿Okay? Olvidemos la descentralización, olvidemos las regiones mineras, olvidemos de todas las cosas por un minuto. ¿Bien? Y si nosotros leemos los reportes de la OECD, si leemos los reportes del Banco Mundial, si leemos los reportes del PNUD, si prendemos el televisor, si abrimos Twitter, si nos tomamos un café con un amigo o comparto una cerveza con un grupo de amigos, en toda esta esfera, todo el mundo tiene claro cuál es el problema de Chile. Y el problema de Chile es que, aun cuando tenemos política redistributiva, es decir, aun cuando le sacamos dinero a la gente de mayores recursos para transferirlo a la gente de menores recursos, aun cuando hacemos eso, Chile presenta una alta, persistente e intratable desigualdad multidimensional. Es decir, a pesar de que sacamos recursos, ¿bien?, de las personas que más tienen para pasarlo a las personas que menos tienen, porque esa es la gracia de los impuestos progresivos. El impuesto a la renta es un impuesto progresivo, es un impuesto que lo paga en mayor manera la gente de menos recursos. No voy a hablar de los impuestos indirectos porque el IVA claramente es regresivo, eso no tengo nada que decir. Pero aun cuando yo hago este juego de impuestos, Chile destaca por todos lados en su alta desigualdad. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que este es el verdadero problema del país. El problema del país no es no tener una descentralización. El problema del país es que la desigualdad que existe en el país restringe la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, particularmente de aquellos que no viven en la región metropolitana. ¿Y por qué no decirlo de la gente de la región metropolitana también? Dusan. ¿Sí? Cuéntame. Justamente en la pregunta que tú le haces a la audiencia, Claudio Fuente nos responde, porque las decisiones no pueden ser tomadas por una mayoría que vive en Santiago y porque las regiones pequeñas como Arica no tienen mayor influencia. Entonces, tú dices, el problema de descentralizar no es el problema, la descentralización en sí un problema, ¿no?, sino es la distribución. Y Claudio, claro, lo relaciona en base a la toma de decisiones centralistas. Sí. Mira, eso nos llega a las regiones, ¿no?
Por ejemplo, yo te hago un contraejemplo. Imagínate que tuviéramos un Estado central que tomara decisiones excelentes para cada una de las regiones y para cada una de las comunas. Necesitamos descentralizar. Te das cuenta que el problema tiene que ver con el problema central, o la pregunta que tenemos que hacernos, Moni, bueno, ahí le respondo a Claudio. La descentralización no es buena per se. Tenemos un montón de evidencia de corrupción, de problemas de desequilibrio fiscal, pero la centralización completa también tiene un montón de problemas, como desigualdad territorial. O sea, el abanico, desde la centralización completa o gobierno unitario, no centralizado, hasta un gobierno federal, en todo este abanico tenemos ejemplos buenos y ejemplos malos. Por tanto, por eso que yo insisto tanto que la descentralización per se no es una solución. La pregunta que tenemos que hacernos es si la descentralización nos va a permitir abordar de mejor manera este problema que yo estoy poniendo acá. Es como los lentes. La distribución. Si la descentralización nos permitiría abordar de mejor problema, la distribución de ingresos, que nos ayudaría a mejorar la calidad de vida. Exacto, incluso más que la distribución de ingresos, no debería, esta es mi premisa, porque hay que probarlo, digamos. O sea, yo creo que aquí nadie tiene, o sea, yo apunto a que la descentralización pudiera ser una forma de disminuir la desigualdad multidimensional de nuestro país. No es solamente el ingreso, el acceso a los colegios, la calidad de bienes públicos, la calidad de áreas verdes, la calidad del aire, o sea, en el fondo, Chile está enfermo de una desigualdad en donde el 95% de la población no puede vivir igual que el otro 5%. Y no lo digo en términos de ingresos, ojo, no estoy diciendo que acabo de decir algo que puede ser un poco polémico, pero no estoy diciendo que el problema es que una persona gane 10 millones y la otra gane 500.000, lo cual puede ser un problema, pero no estoy apuntando a ese problema. Estoy apuntando al problema constitucional de que, por definición, un Estado le tiene que dar el trato igual a todos los que sean iguales en su constitución. Y mi punto es que si tú naces en una comuna de la región metropolitana, del sector oriente, no vas a tener las mismas oportunidades provistas por el Estado a que si tú naces en una comuna periférica de una región periférica. Claro. Esa desigualdad es la que tenemos que nosotros preguntarnos si la descentralización ayudaría o no a solucionar. Ayudaría, sí. Dusan, mira, Patricio Larama, un economista en potencia, dice, el problema recae en cómo es la conducta del gobierno para enfrentar ese sentimiento de abandono por parte de las regiones que muchas veces se siente, ¿no? De hecho, es una conducta que lamentablemente repiten las instituciones que están en las regiones. ¿Cómo enfrentamos aquí? Justamente, ese es el fondo del asunto, porque el sentimiento de abandono, el sentimiento de que todo importa en Santiago y el resto no importa, y si me voy a la región, todo importa en la capital regional, nada importa en las ciudades más pequeñas, tiene que ver con la estructura del Estado. Bien, el Estado, y por eso que yo apunto a la descentralización, no por pasar más funciones, no por pasar más plata a las regiones, apunto a la estructura del cómo tomamos las decisiones. Mira, te voy a poner un ejemplo, Moni. En la Constitución, artículo 3, en Chile se dice que Chile es un Estado unitario que delega administraciones del Estado central. Fíjate, no existen los gobiernos subnacionales en Chile. Porque tú, para ser gobierno, tienes que tener la capacidad de gobernar, de decidir. Claro. Pero en Chile es un Estado unitario que lo que delega son responsabilidades. Imagínate, no sé, pues un padre de familia que tiene que administrar, no sé, las compras y le delega la responsabilidad a la madre, se la delega a algún hijo. Ese hijo no va a decidir qué comprar, no va a decidir cuánto gastar, no va a decidir dónde ir. Su única responsabilidad es llevar a cabo la administración de esa acción. La acción.
Exacto. Y ese es el modelo que nosotros tenemos en Chile. ¿Bien? Entonces, la pregunta que yo me hago, por eso es una provocación, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la forma de organizar el poder de manera tal de que no solamente tengamos delegación de administración, sino que también delegación de gobernación? Y esa gobernación, como el acto de gobernar, ojo, yo aquí quiero ser bien prudente, no necesariamente que logramos transferir a las regiones o a las comunas su administración nos va a llevar a una mejor situación. Eso hay que tener mucho cuidado. O sea, el caso de España en este minuto, España tiene tremendos problemas con los gobiernos, con la comunidad autónoma, son problemas complejos. El caso de Colombia, el caso de Perú. Francia lleva 40 años en un proceso de descentralización. Entonces, tenemos que encontrar ese punto medio. Entonces, de aquí, de este problema, quiero que todo el mundo que esté escuchando, ojalá que compartamos que este es el problema de Chile. ¿Bien? Este es el problema. Entonces, vamos a mirar qué tipo de soluciones son las que Chile ha ofertado ante este problema. ¿Bien? Entonces, la primera solución que Chile ha aportado a este problema es la solución que plantea la Constitución actual. Entonces, la Constitución actual es bien simple en su construcción. ¿Ya? La Constitución actual dice, mira, este problema es bastante simple. Lo que hay que hacer es cobrar impuestos a gente de alto recurso y transferirlo a personas de bajo recurso. Para que exista mucho impuesto que recolectar, tiene que haber mucha producción, mucho PIB, mucho ingreso. Por eso es que se apunta al crecimiento económico, porque mientras más crecimiento económico, puedo sacar una tajada más grande y repartirla a las personas que menos tienen. Claro. Y para que el crecimiento económico exista, es fundamental que el crecimiento económico esté perseguido por iniciativas privadas. Por eso que es un Estado subsidiario. ¿Qué significa el Estado subsidiario? Que la mayoría de las transacciones económicas del país se van a dar por grupos intermedios. ¿Qué son los grupos intermedios? Gremios, personas, empresas. Las empresas. Todo y el Estado está cuando no pueda estar. O sea, el Estado otro no puede estar. Claro. Para gente que ha tomado curso de economía, el Estado lo que va a hacer es proveer todos aquellos bienes y servicios que sean no excluibles y no rivales. O sea, bienes y servicios públicos. Defensa, las plazas, ese tipo de cosas. Entonces, fíjate que en el espíritu tiene sentido el modelo. ¿Ya? Otra cosa es que no funciona horrible, digamos, pero en el espíritu tiene sentido. Crezcamos mucho. Claro. ¿Quién tiene más incentivo para crecer? Los privados, porque compiten, la competencia perfecta y bla, bla, bla. Y tenemos mucha... y repartimos. Bueno, esta es la consecuencia de ese modelo. Cuando Chile, fíjense, no sé si puedo, creo que sí puedo. Denme un minuto acá. Sí, de hecho, Chile. Estoy con un mientras lo pones en la presentación, puntero, ¿no? en el chat un participante nos dice una solución, precisamente en esta mirada del Estado, ¿no? Dice una solución para esta desigualdad podría ser primeramente una igualdad ante la ley y luego minimizar la función del Estado en lo justo y necesario. Lo que se dice, ¿no? En realidad el Estado cuando sea necesario. Sí, de hecho, existe bastante... O sea, yo creo que acá ya tenemos la madurez todos para discutir. O sea, también tenemos que entender el contexto en el cual se escribe la Constitución de 1980. Claro. Es un contexto no democrático, es un contexto bajo una dictadura, pero independiente de eso, es un contexto en el cual había un miedo muy grande a que cualquier iniciativa privada podía ser expropiada. ¿Ya? Y entonces, claro, casos anteriores. Claro, justamente. Entonces, por eso que te digo que las constituciones son trajes, como decía Lavín, ¿no? ¿Te acuerdas en su propaganda? Decía, son trajes que van quedando chicos y hay que cambiarlos. El problema es que nosotros nos quedamos mucho tiempo con el mismo traje. Claro, ese es un problema. Y le fuimos haciendo remedios ahí, justamente. parches, pero sigue siendo el mismo. Solo para terminar acá la idea, fíjense, mire, cuando el Gini de Chile, cuando nosotros no aplicamos impuestos, es 0,5, y cuando aplicamos nuestro impuesto, que es el gran lubricante de este engranaje, ¿no? O sea, cuando se habla de la ley del chorreo, ¿no? En el fondo,
Cuando pasamos recursos de la gente de mayor ingreso a menor ingreso, fíjate que el Gini prácticamente no cambia. Mira el caso del Reino Unido. El Reino Unido es un país más desigual que Chile. Pero cuando aplica impuestos, se vuelve un país tremendamente igualitario. Claro. Pero en Chile no pasa. Y de hecho, si uno mira, el quintil 5 concentra el 40% del ingreso y prácticamente el 70% de la riqueza. Es decir, que la concentración del ingreso es tan alta en un quintil que aun cuando la distribuyas no va a disminuir esa desigualdad. Lo que pasa es que la Constitución actual, como da libertad a la empresa privada para llevar a cabo la mayoría de las actividades, una de las características que tiene la competencia es que aquellas personas o empresas que sean muy capaces tienden a devorarse el resto del sistema. Claro. Entonces, es muy fácil que un grupo económico se convierta en un monopolio. Y hemos tenido rienda suelta durante más de 40 años para esto. Entonces, claramente, por eso termina observando un nivel de concentración altísimo, digamos. Entonces, raya para la suma, lo que quiero concluir, que la solución actual de la Constitución actual pareciera ser que no nos queda bien ya. ¿Cuál es la segunda solución? Bueno, la segunda solución es decir, mira, movámonos de un Estado subsidiario, es decir, no vamos a dejar que todas las cosas las haga un privado o una privada. Ojo, yo sé que por lo general uno asocia actividad privada como algo como egoísta, como lucro. Positiva, pero ojo de que el Estado también tiene su historia. O sea, no nos olvidemos que algo provisto por el Estado al final del día es un monopolio. También, monopolio legal, también. Ojo con eso, que a veces me dicen, oye, pero el agua es un monopolio natural, no quiero más monopolio, que lo haga el Estado. Bueno, el Estado igual va a ser un monopolio. Claro. O sea, hay que tener un cuidado con eso. Es decir, en el fondo, pareciera ser que quisiéramos movernos hacia un Estado más solidario. ¿Bien? ¿Y cuál es la lógica de un Estado solidario? La lógica de un Estado solidario es que ahora van a haber ciertas cosas que aun cuando se pudieran ser provistas por un privado, vamos a tomar la decisión que van a ser provistas por el Estado. ¿Bien? Por ejemplo, vivienda. Vivienda, hoy en día el Estado no tiene obligación de proveer vivienda. No está en la Constitución. Por eso que hay vivienda social, por eso que es cofinanciada, por eso que se licita, pero no es obligatorio del Estado hacerlo. Ahora, este ejercicio no es gratis. Si vamos a argumentar que el Estado tiene que hacer una mayor cobertura, esa plata hay que generarla. Claro, de alguna parte. Sí. Y hasta donde yo sé, con todos mis cursos de economía, esa plata sale de impuestos. No sale de otro lado, digamos. O sea, no cae del cielo, sale de impuestos. Y alguien tiene que pagarlo, digamos. ¿Bien? Y que tiene múltiples usos. Y tiene múltiples usos. Entonces, si nos movemos al Estado más solidario, aquí yo me hago la gran pregunta. O sea, habiendo definido el problema de Chile, habiendo definido las dos alternativas, la pregunta que me hago yo es, ¿tenemos la estructura del Estado suficientemente justa para garantizar la dignidad de cada uno de los habitantes sin importar el lugar de nacimiento de cada persona? Y aquí es donde entra la descentralización. Claro. Fíjate cómo ahora cae de cajón, ¿no? Como que cae de manera natural. O sea, uno dice, la descentralización no es un fin en sí mismo. Si yo me voy a mover a un Estado solidario y mantengo la estructura unitaria, voy a terminar beneficiando a muy pocas personas. Voy a replicar el mismo modelo. Sí. Claro. Para todas las personas que son estudiantes en esta presentación, lo que me gustaría que rescataran es que la descentralización, al final del día, es un mecanismo mediante el cual podemos mejorar la dignidad de las personas independientes de donde vivan. Por lo tanto, si vuelvo a hacer la pregunta, ¿para qué necesitamos la descentralización? La necesitamos como un mecanismo más eficiente para proveer bienes y servicios. Nos queda tiempo bonito todavía, ¿no? Sí. Entonces, yo ahora les voy a responder esta pregunta. ¿Ya? Les voy a demostrar de que, en mi opinión, es más, si por algún motivo se desconectan, les voy a dar la respuesta ya para que se vayan con la respuesta. En mi opinión, no tenemos evidencia alguna
de que la estructura unitaria que tenemos nos permita satisfacer la calidad de vida de todas las personas que viven en el país. Y ahora les voy a mostrar por qué. Entonces ahora voy a hacer un diagnóstico. Bien, eso es lo que voy a hacer. Ok. Primero, primera premisa que yo planteo. La desigualdad espacial o territorial, como la quieran llamar, trae consigo la desigualdad entre personas. Te me va a decir, bueno, ¿qué diablos quiere decir esto? Bueno, yo se lo voy a plantear, se lo voy a parafrasear. Ponme el siguiente ejemplo, miren, ojalá que se lo imaginen conmigo. Imagínense que tienen dos regiones, ¿ya? Arica y Antofagasta, ¿ya? Parinacota y Antofagasta, tenemos dos. Y como en todos los países tengo gente rica y gente pobre. Vamos a asumir que el Gini de este país, todos sabemos que dice de Gini, ¿no es cierto? Dice que dice igualdad entre 0 y 1, vale 0,5. Es un país bastante desigual. Si yo tomo a estas personas y las lanzo aleatoriamente en cada una de las regiones, con un grupo de ricos en Antofagasta, un grupo de ricos en Arica, un grupo de pobre en Antofagasta, un pobre en Arica, y calculo el Gini, es 0,5. ¿No es cierto? Estamos todos de acuerdo. Sí. Luego pesco a todos los ricos y me lo llevo todo a Arica. ¿Ya? Arica se convierte en el nuevo Manhattan de Chile, ¿ya? Será todo Arica. Y pesco a toda la gente de escasos recursos y me pego a Antofagasta. Y vuelvo a calcular el Gini. Va a ser el mismo. Exactamente el mismo. Porque la cantidad de gente pobre y la cantidad de gente rica es la misma en el país. Pero no es lo mismo desde el punto de vista espacial. De la concentración. Justamente porque los ricos cuando se juntan con ricos se vuelven más ricos. Claro. Y los pobres cuando se juntan con pobres se vuelven más pobres. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Lo que yo les quiero plantear a ustedes es que no vamos a derrotar la desigualdad entre personas, que es el gran problema que tiene Chile, mientras no solucionemos la desigualdad territorial que hay en el país. O sea, no se trata de un problema. Una vez me acuerdo haber conversado con alguien del gobierno y me decía, primero nos vamos a preocupar de la desigualdad entre personas y después, cuando nos quede tiempo, nos vamos a preocupar de la desigualdad territorial. Fíjate que esta persona lo ¿Es al revés? Es conjunto. Tú no puedes derrotar la desigualdad entre personas sin derrotar la desigualdad entre territorio. Porque las personas somos entes que nos conectamos. Si yo soy una persona pobre y vivo rodeado de pobreza, mi constructo social, todo gira en torno a la pobreza. Y cuando veo de que no puedo salir de esa pobreza, genero resentimiento desde la pobreza. Y si veo a alguien que le va bien, no me gusta que le vaya bien, porque yo no tengo la misma oportunidad. Vamos a la persona rica. Si yo soy una persona rica, que vivo solo con ricos, esa realidad, de alguna manera, me adormece. Claro, no ve la realidad de los demás. No veo, o sea, recuerda que en medio de la pandemia que estamos viviendo, un exministro dijo una frase que yo creo que fue muy honesta. Levántese más temprano. Claro, levántese más, o si no, esta frase de que yo no sabía que la gente vivía así de sin nada. Claro. Entonces, claramente, y aquí yo les pongo un par de papers, algunos solamente, que ya demuestran que Chile no va a derrotar la desigualdad entre personas si no analizamos la desigualdad entre territorios, ¿bien? Por tanto, volvamos a la pregunta que yo le hice. La pregunta que yo les dije ¿es suficiente el Estado unitario para enfrentar este desafío a la nueva Constitución? Bueno, esto que les presento ahora es la primera evidencia para decir no. No nos sirve la estructura actual. Dusan, sí, cuéntame. ¿Y es suficiente entonces lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer prontamente con la elección de los gobernadores regionales? El hecho de cambiar una autoridad nominada a una autoridad electa, entendiéndose como un avance en la descentralización. O sea, es un avance, indudablemente, pero si esa persona no tiene competencias, simplemente, mira, para que la democracia funcione, hay un concepto anglosajón que es muy difícil de traducir, porque la gente yo creo que no lo traduce, yo no sé cómo traducir, se llama accountability, que en español sería como rendición de cuenta, pero no es rendición de cuenta. Entonces, uno de los principios de la democracia, para que la democracia funcione, es que tu autoridad política, tú le puedas pedir cuentas. Claro. Tú, por ejemplo, pagas impuestos, y dices, ¿sabes qué? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos tú pagas impuestos una vez al año,
¿Y sabes por qué? En Chile te van descontando de tu liquidación de sueldo, ¿no es cierto? Claro, sí. Y si tú te das cuenta, en Chile, pregúntale, y le digo a los que las personas están escuchando, que le pregunten a las personas cuánto pagan de impuesto a la renta. Y te aseguro que la mayoría no sabe cuánto pagan. De hecho, estuvimos en una charla, ¿no? Que se les preguntó a las personas cuántos impuestos conocen. Claro. Fíjate que, entonces, ¿esto qué genera, Moni? Que como tú no sabes cuánto impuesto pagas, tú tienes la sensación de que no pagas. O sea, sabes que pagas, pero no sabes cuánto pagas. Entonces, como el dinero no lo ves, no lo sientes. Y como no lo sientes, tú no le exiges al alcalde de turno, ¿sabe qué? Esta plaza que está acá, resulta que yo le pagué impuesto territorial a usted, pues le pagué 600.000 pesos y mire lo que me... Ese concepto de rendición de cuentas es muy importante en la democracia. Cruzan. Mira, solamente para terminar, Moni, la idea. El gobernador regional o la gobernadora regional no tiene competencias definidas y no tiene financiamiento definido. Entonces, la gente no le va a cuestionar nada. Por lo tanto, si me preguntas si es la solución, no es la solución. Ayuda, pero no es la solución. Tal vez incluso va a ser peor, porque nos vamos a quedar con la sensación de que como lo elegimos, nos debe dar una explicación. Y hoy no lo va a poder hacer porque no le traspasaron las competencias. Te va a decir la misma respuesta un alcalde. Cuando tú un alcalde lo llamas y le dices, ¿sabes qué? Tengo un hoyo, que es un evento, el nombre evento en el pavimento. Claro. Si ese pavimento tiene un diámetro menor a X, no lo puede arreglar el municipio. Tiene que llamar al Ministerio de Obras Públicas para que lo haga. Ese es el mejor ejemplo de lo invisible que es los gobiernos subnacionales en nuestro país. ¿Bien? Claro. Sí. Bueno, esta es la primera evidencia. ¿Sí? Dusan, espérame, mira, aquí hay bastantes opiniones sobre lo que se dijo hace poco de las realidades, de la observación de las realidades. Cuando concentran los ricos en una parte y las personas más vulnerables en otra parte, no se conocen las realidades. Entonces, Dania Flores, por ejemplo, dicen, pero no saben porque no quieren o porque la realidad está ahí, ¿no? Tenemos que verla. Anita nos dice, el mayor problema es que muchas personas que se encuentran en el poder desconocen la realidad del resto de los chilenos y es por eso que toman decisiones en base a la realidad que ellos creen que pasa, ¿no? Sí, o sea, la realidad al final del día es un conjunto de millones de fotones solamente frente a nuestros ojos que lo interpretamos de cierta manera. Yo comparto lo que dice Anita y comparto lo que dice Dania, pero lo que sí comparto es que la realidad se construye en base a una estructura que entrega la Constitución. Claro. Si nosotros podemos modificar esa estructura, inevitablemente esa realidad va a cambiar. Bien. Por eso que yo considero de que esta discusión es fundamental. ¿Bien? Pero déjame avanzar a la segunda evidencia, porque quiero terminar convenciendo a todas las personas de que efectivamente no nos da el traje actual. Mira esto. Perfecto. Tenemos un montón de evidencia para sustentar la siguiente frase. Chile tiene regiones de sacrificio y Chile tiene regiones de beneficio. Oh, es fuerte esa evidencia, ¿eh? Pero existe, nosotros tenemos aquí, muestro un par de papers, evidencia brutal. Y incluso, mira, asumamos de que existen regiones de sacrificio. Si esas regiones de sacrificio fueran capaces de imponer impuestos locales que permitan absorber las externalidades negativas, hasta podría ser comprensible. ¿Ya? No digo que sea justo, pero podría ser comprensible. Pero fíjate que la Constitución en Chile no permite que ningún impuesto sea de manejo a nivel de gobierno local. Por ejemplo, si tú pagas el IVA, tú no puedes demandar al Estado porque ese IVA no lo gastó en tu comunidad. Porque el impuesto es siempre de propiedad del Estado, no es de propiedad del gobierno subnacional. No así las contribuciones. Las contribuciones, mucha gente le llama impuesto territorial, pero formalmente no es un impuesto porque queda en la comuna. ¿Bien? Pero en Chile ninguna región está facultada para hacer esto. Ninguna región puede cobrar unilateralmente mayor impuesto o royalty o impuesto a la producción o suma alzada, lo que sea. Y como no lo podemos hacer, tendríamos que recibir lo que nos dan cuando llega, ¿no?
Claro, pero en ningún caso eso va a compensar la externalidad negativa que esto pueda generar. O sea, en el fondo, si la Constitución no permite que las regiones puedan tomar medidas compensatorias en ciertas industrias impuestas por el gobierno nacional, entonces mejor vámonos todos para la casa. O sea, si yo voy a tu casa y te hago un hoyo en el patio porque quiero sacar algo que está en el fondo, tú al menos tú me vas a decir, oye, pero pague, ¿cierto? Claro, o sea, por último, claro, algo, digamos. O sea, imagínate que te diga, no, tú no tienes derecho a cobrarme eso. Es contraproducente. Por lo tanto, el modelo actual en Chile genera regiones de sacrificio y genera regiones de beneficio. Pero algo más todavía, fíjate esta tercera evidencia. Genera una realidad que en Chile es cada vez más palpable. Genera regiones para vivir, regiones, y otras que son para trabajar. Ups. Entonces, los pocos talentos que logramos generar a nivel regional, los pocos talentos, porque el sistema centralizado ya no nos permite, o sea, si nacen un 100% de personas con mucho talento, el propio sistema asimétrico de las regiones solamente te va a permitir capturar el 5%, otro 95% se drena, se va como, se pierde. Y de ese 5%, apenas termina la universidad, o apenas termina el CFT, o apenas termina el instituto profesional, se tiene que ir a Santiago. Sí. Y es absolutamente... Los pocos talentos que logramos tener en las regiones, que se queden en las regiones, es peor aún. Exacto. Entonces, esto va quebrando al país. Te va generando regiones subpobladas, como las regiones del norte de Chile, que cuando tú estás subpoblado, no generas economías de escala. Y como no genera economías de escala, todos los costos de provisión de bienes públicos son carísimos. ¿Cuánto cuesta en Arica mantener las plazas? ¿Cuánto cuesta en Antofagasta mantener las plazas? ¿Cuánto cuesta en Calama mantener las plazas? Es carísimo. Porque no tienes economías de escala. Pero si me voy a Santiago, en donde tengo concentrado el 52% de la población en el 3% del territorio, genero economías de escala brutales. Entonces, al final terminamos hacinando a la gente en una sola región, porque está hacinada, con un nivel de criminalidad, de externalidad negativa tremendo, y con otro grupo de la población que nunca va a acceder a los mismos bienes públicos. Entonces, claramente, el modelo actual en Chile te quiebra el país, te lo quiebra entre aquellas regiones que son para vivir y aquellas que son para trabajar. E incluso, tengo una cuarta evidencia, nos lleva en lo que yo llamo a realidades paralelas. O sea, por ejemplo, yo no puedo entender cómo, estando en el 2020, todavía pensemos que en Chile no hay un diferencial de precios entre regiones. Claro. En la vivienda, en el agua, en la luz, lo que sea. O sea, lo que sea. Me te voy a poner un ejemplo, ya usan qué tipo de consecuencias tiene. Me te voy a poner un ejemplo bien simple. En Chile, la línea de la pobreza, oye, tú me dices cuánto nos queda, por si acaso, Moniz. Nos quedan 20 minutos, normalmente lo destinamos una hora a este conversatorio. Sí, no, me comprometo a cerrarlo pronto. Mira, la línea de la pobreza, que esta línea de la pobreza supuestamente el consumo monetario que una persona necesita para cubrir sus requerimientos calóricos, ¿no? Siempre esa es la idea. Sí. La línea de la pobreza es un valor que es único en Chile. ¿Estamos de acuerdo? Es único. Claro. Entonces, imaginemos que en vez de mirarlo como una cantidad de dinero, lo miramos como una canasta. Imagínate que un carro de supermercado lleno de productos, ya leche, azúcar, pan, no sé, todos los productos. Y todo ese carro ya anda valorizándolo en cada una de las regiones. Estamos claros que no te va a costar lo mismo, ¿no? No. O sea, la gente que ha ido a Antofagasta, la gente que ha ido a Magallanes, es brutal la diferencia de precio. Brutal. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que en Antofagasta, como viene la pobreza hasta acá, nosotros pensamos que tenemos un 10% de gente pobre, pero eso no es verdad. Si yo tomo esa línea de la pobreza y la corrijo por el costo de vida, te aseguro que se duplica la cantidad de gente pobre. Y el problema no termina allí. Porque
Cuando nos van a entregar el FNDR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, adivina cuál es el indicador que miran, la pobreza. Pobreza. Sí. Entonces, segundo golpe a la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad, en vez de recibir esto, dice, ah, no, que tiene muy pocos pobres, tiene un 9%, tome, solamente esto. Baje. Cuando vienen los fondos de convergencia, o sea, todo está gobernado por estos indicadores que no respetan las diferencias territoriales. Justamente. Entonces, por eso es que hay una política parcialmente ciega. Y por último, se generan incentivos totalmente irracionales, porque son racionales, pero son perversos, pero son racionales, a sobrelocalizarse en la región metropolitana. Por lo tanto, vuelvo a mi pregunta original y hago el diagnóstico. En mi opinión, la actual estructura del Estado chileno, unitaria, recuerda, unitaria, y que delega administrativamente a las unidades territoriales, solo causa, eterniza y profundiza la desigualdad entre individuos. Entonces, ahora sí te puedo responder y te puedo decir que la descentralización sí es necesaria. Sí. Pero no es necesaria per se, es necesaria por esto. Sí, mira, acá hay una observación, bueno, primero Denise Choqui nos dice, y nos pone una carita triste, nos dice, Dusan, es muy triste la realidad de aquí en Chile, así que, Dusan, Denise, ya vamos a ir conversando algunos otros temas, pero es bueno que lo escuches. Otro participante nos dice, ¿es necesario cambiar la Constitución ante esta desigualdad? ¿O se podría imponer, por ejemplo, un Estado de Derecho para solucionar esta? Ya que propiciaría que todas las empresas corruptas sean pasadas por un filtro. Eliel nos dice, ¿existen indicadores que podrían revisar lo que estás diciendo, que podríamos observar, analizar lo que estamos viendo? ¿La desigualdad en Chile hoy se percibe realmente como la pobreza? ¿O la pobreza se percibe como nada, ¿no? Como no tener nada? ¿Se ha disminuido la desigualdad a lo largo del tiempo, Dusan? Pregunta. Son varias preguntas. O sea, la primera, si la Constitución actual da el ancho para abordar este problema, bueno, yo no soy una autoridad en el tema, no, para nada. En mi opinión, no. En mi opinión, no, porque en este minuto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, creo que fue Elías, creo que fue, o Denise, no me acuerdo. Por ejemplo, imagínate, Mónica, yo te digo, ¿sabes qué, Mónica? Vamos al tema de las mascarillas, mira, se acabó el problema. Sí. No voy a dejar que la gente pague más precios irracionales por las mascarillas, ¿de acuerdo? Así que yo, Estado, a partir de ahora, nadie más produce mascarillas, yo produzco mascarilla para venderla a precio-costo. Sí. Al otro día tienes una demanda en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque la gente te va a decir, un privado va a decir, hey, no, yo quiero construir la mascarilla. Y la Constitución garantiza que si un privado quiere hacerlo, el Estado no lo tiene que hacer. Porque la Constitución claro, está promoviendo la participación de los privados. Exacto. Incluso la Constitución dice de que si un privado no lo puede proveer, lo tiene que hacer el Estado, pero continuamente intentando que un privado lo haga. Claro. Y apenas un privado diga que lo puede hacer, tiene que salir al Estado. Sí. Entonces, yo no digo que el Estado, ojo, yo quiero ser acá bien claro, o sea, yo no digo que el Estado lo tenga, yo también tengo mucho miedo a que el Estado haga muchas cosas, ¿ya? Pero lo que sí tengo claro es que con la estructura actual de la Constitución es muy difícil. Bien, es muy difícil. Así que lo veo complicado. Y claramente la desigualdad, ojo, hay una teoría en sociología, que a mí no me recuerdo el nombre del autor, pero que dice que las necesidades de la población también van evolucionando. ¿Bien? Es decir, si hace 20 años lo que nos interesaba era de que la gente tuviera, no sé, que no hubiera desnutrición. Claro, o terminábamos la enseñanza media, por ejemplo. Claro. Pero hoy en día, a los 20 años, alguien me puede decir, oye, Dusan, pero mira, el modelo es tremendamente exitoso. Mira, prácticamente ningún niño en Chile muere al nacer, por ejemplo. Yo te diría, sí, está bien.
pero nuestra propia calidad o nivel de lo que nosotros necesitamos como país ha subido. Yo ya ni siquiera pienso en que un chileno o chilena probablemente vaya a morir de nutrición. O sea, puede ocurrir, pero uno ya pone un piso más arriba. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, en el fondo, la lógica del hecho de que vayan evolucionando las necesidades, si ustedes conversan en 20 años más, las cosas que ahora nos preocupan probablemente ni siquiera van a preocupar. Entonces, las constituciones tienen que ir cambiando. Yo soy más partidario de ese cambio, en realidad. Sí, tienen que ir adaptándose. Entonces, en este diagnóstico, para terminar mi punto y dejar una discusión, hay una tremenda provisión asimétrica, ¿no es cierto?, de bienes y servicios públicos. Si tú naces en cierta comuna, tienes 40 metros cuadrados de áreas verdes por persona. Si naces en otra comuna, tienes 2. Por tanto, no hay forma, digamos, de gobernar eso. Y lo que sí me interesa, y quiero parar acá en el fondo, ¿hacia dónde debemos apuntar? ¿Bien? O sea, para dejar un poquito, una vez que el diagnóstico lo tenemos claro y una vez que sabemos que necesitamos descentralización, ¿hacia dónde hay que apuntar? Bueno, yo acá quiero dejar 2 puntos solamente, 2 puntos sobre la mesa y ahí ya paro de hablar. ¿Te has fijado, Moni, que en Chile tenemos una obsesión por rechazar modificaciones porque no están completas o no están bien hechas? Es como cuando uno dice, oye, pero reformemos esto. No, pero es que eso hay que darle una vuelta más. No sé. Oye, pero modificamos el reglamento. No, eso es que hay que darle 2 vueltas más. Entonces, yo siempre me hago la pregunta, ¿en qué minuto nuestra sociedad definió que las reformas no son un proceso? O te lo planteo de manera diferente. Nadie es dueño de la verdad. La única verdad, entre comillas, porque entre comillas, es la evidencia empírica que va sugiriendo a lo largo del camino. Entonces, la discusión de la descentralización se ha pateado tantas veces hacia atrás por el desequilibrio fiscal, por la corrupción, porque qué van a hacer los municipios, porque los alcaldes van a gastar la plata, cuando en realidad mi postura es, oye, esto es un proceso continuo, comencemos ya, evaluemos, mejoramos, avanzamos, evaluamos, mejoramos. Francia lleva 40 años en un proceso de descentralización. Entonces, aquí quien sea dueño de la verdad, yo creo que con esas perspectivas es la que hay que tener cuidado. Nos vamos a equivocar. El tema de los gobernadores regionales, vamos a aprender, vamos a pelear, va a pelear el delegado con el gobernador o gobernadora, que esto depende de mí, que esto depende de mí, que esto depende del presidente. Y bueno, vamos a tener que trabajar en un proceso continuo, pero no podemos retrasar más este cambio, de eso estoy convencido. ¿Bien? Y lo segundo que tenemos que movernos es a reducir la diferencia, la perspectiva hiperpresidencialista que tenemos en Chile. ¿Ya? Y cuando hablo de hiperpresidencialismo me refiero al hecho de que simplemente los temas que entran en tabla en las cámaras pasan por el Ejecutivo. Claro. Punto. O sea, no hay otra forma de entrar en esa tabla. Sí. Entonces, si nosotros no conceptualizamos o no entendemos que hay que modificar la estructura del Estado, vamos a seguir chocando con la misma pared. Si logramos entender que este es un proceso continuo, de mejora continua, que nadie es dueño de la verdad, y logramos entender que necesitamos gobiernos subnacionales, no necesitamos administraciones subnacionales, probablemente vamos a seguir empantados en el mismo problema. Con eso termino, Moni, y quedo abierto a lo que puedan ustedes. Sí, mira, no quería interrumpirte al final, pero ha habido mucha participación en principio, diciendo algunos comentarios, pero ahora ya los chicos, particularmente los estudiantes, han querido comentar bastante en la sala, ¿no? Mira, Bastián y Dania, voy a unir las dos observaciones de ellos. Bastián dice, el aumento de la delincuencia en nuestro país es una consecuencia de esta desigualdad probablemente, ¿no? Y Dania dice, si es que sabemos
sobre las cifras de pobreza, ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué no hacemos nada? Y aquí quiero apuntar, Dusan, a la explicación de la ciencia regional. Varios de los participantes que tenemos en la sala son estudiantes de primeros años de la economía y están acercándose al estudio de la economía y de la mirada del territorio. Entonces, cuéntanos un poquito esta mirada de la ciencia regional y cómo tu investigación, cómo los investigadores podemos dar estas respuestas o un aporte a las problemáticas que estamos viviendo nosotros. Sí, a ver, a mí yo creo que hay algunas premisas que uno tiene que aceptar cuando quiere estudiar una ciencia social, ¿ya? Más allá de... Primero, somos un sistema. Lamentablemente la metafísica se ha perdido en el desarrollo científico, yo lo digo lamentable, pero si tuviéramos desarrollada la metafísica al mismo nivel de la ciencia, al mismo nivel de la religión, créeme que estaríamos en otro... O sea, pero sí estoy convencido de que nosotros interactuamos, ¿no es cierto?, en tiempo y en espacio, que son las únicas dos formas que hasta el día de hoy tenemos certeza de que y las podemos medir, ¿no? Entonces, lo primero que yo le diría a estudiantes es que esta interacción social entre personas, entre regiones, entre gobiernos, es una tensión continua, ¿bien? Y como toda tensión continua nos puede llevar a equilibrios deseables y a veces nos puede llevar a equilibrios no deseables. Y el arte del desarrollarse como sociedad es mantener este desequilibrio en un rango. A lo mejor es súper así como esotérico lo que estoy planteando y bueno, y sí lo es, digamos, en realidad sí lo estoy planteando así, o sea, en el fondo olvidémonos de los equilibrios perfectos, porque somos seres humanos. Entonces, es una cuestión importante que esto se mueva dentro de aprender. Claro, dentro de ciertos criterios, ciertos rangos en los cuales nosotros vamos a tolerar como sociedad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque vamos al ejemplo, me pareció fantástica la pregunta, creo que era de Miami, no me acuerdo, cuando decía, si es tan evidente que la pobreza, que la medición de la pobreza es una pregunta fantástica, una pregunta súper transparente, porque dice, si es tan evidente que tenemos problemas de regiones que no entendemos, o sea, cualquier persona no entendería cómo diablos no hacen nada. Bueno, ahí lo que voy yo es que somos parte de un sistema. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. En este minuto, el sueldo mínimo es igual para toda la región. Vamos a esa micro pyme pequeña que trabaja, vamos a Arica, esa pyme pequeña que tiene 2 trabajadores. Resulta que aparecemos y decimos, bueno, a partir de ahora tenemos un IPC regional. A partir de ahora, Arica va a un 25% sobre Santiago. Y Antofagasta va a un 45%. Y Talca va a un 4% bajo Santiago. Lo que va a pasar es que ese trabajador de esa micro pyme va a mirar y va a decir, oye, pero a mí me tienen que subir el sueldo mínimo en un 25%. Claro. Y lo que va a generar eso es que va a apretar la estructura de costos de la empresa. Y es muy probable que quiebre. O sea, en el fondo, ¿qué quiero decir con esto? Que por las cosas, por más evidentes que sean, nunca tenemos que olvidar de que necesariamente en algún punto del sistema a alguien van a tensionar. Entonces, siempre los estudiantes dicen, profe, pero si esto es tan malo, ¿por qué no lo cambia? Bueno, porque en algún lugar del sistema siempre hay un espejo, ¿no? O sea, en algún lugar algo muy bueno, pero en algún lugar del sistema, para alguien, es malo. Y ahí viene el arte, ¿no es cierto? El arte de equilibrar estos espejos. Entonces cuando me pregunta al profesor, en realidad es tan evidente la pobreza diferente entre regiones, ¿por qué no se norma? Bueno, porque este es un problema también. ¿Cómo yo concilio un ingreso o un costo de vida que se ajuste y hago no quebrar estas empresas pequeñas? No estamos hablando de que va a quebrar una multinacional, estamos hablando de que va a quebrar esa pequeña pyme. Entonces, es justamente este tipo de análisis el que yo digo de que hay que tener este arte, y la ciencia regional ayuda mucho en eso, porque la ciencia regional mira el sistema, pero lo mira asumiendo de que estas personas o estos entes, porque puede ser una empresa, se localizan en el espacio.
y como dice la ley de geografía, o sea, todo tiene que ver con todo, pero las cosas que están más cerca tienen más que ver que otras. O sea, en el fondo no podemos ignorar eso en realidad. Sí, de las externalidades, etcétera. Ya nos ha comentado en otra charla anterior la doctora Yasna Cortés, ¿no? Presidenta actual de la Sociedad Chilena de Estudios Regionales, donde nos mostraba el efecto de vivir en un barrio, un determinado barrio. Mira, Dusan, aquí Eliel nos dice aplausos Dusan, dice, ¿dónde puedo aprender más sobre esto? Nos pregunta. Rafael Leonardo nos dice, esto es un tema súper extenso, pero ¿se podría llegar a un acuerdo justo, por decirlo así, de que al menos en mi pensamiento es que el pueblo nunca sale ganando y muestra un corazón roto ahí, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer para sentirnos que no perdemos tanto, que las regiones olvidadas, las regiones de extremas, en algún momento podemos ser miradas y miradas desde lo que necesitamos? Porque uno podría adoptar la política de esperar que otros lo hagan o nosotros hacer algo, desde las regiones. ¿Qué podemos hacer? Mira, yo creo que hay hartas cosas que podemos hacer, pero tenemos que luchar mucho contra esta fuerza centrípeta, ¿no? que tiene Santiago, ¿no? O sea, es difícil. Pero yo creo que los aspectos educativos son súper importantes, ¿bien? Es decir, la formación del capital humano es sumamente relevante desde las regiones. Es difícil que el Ministerio de Minería del país más minero del mundo no está localizado en su región más minera, en la ridiculez. Claro. En la ridiculez. O sea, los gringos se dieron cuenta que las minas están en Colorado, hicieron la escuela de minas en Colorado. Fácil. La mejor escuela de políticas públicas está en Chicago, y nosotros somos los únicos que tenemos el ministerio a 2.500 kilómetros. O sea, eso ya te demuestra la falta claro, de... Y mira la región minera desde allá, ¿no? Desde su edificio. ¿Ya? Ahora, siempre cuando nosotros estamos en una posición cuando somos desplazados, ¿no? Las regiones desplazadas, con las personas, comenzamos a generar y nos separamos del resto. O sea, el Estado nos mira menos, las regiones nos miran menos. Bueno, ojo que nosotros somos parte de ese Estado también. No nos olvidemos que hasta hace muy poco tiempo, Mónica, cuando elegíamos autoridades regionales, seguíamos eligiendo autoridades que vienen de Santiago. Sí, eso. ¿Te das cuenta? O sea, en el fondo yo no comienzo a decir, bueno, pero... Uno dice, pero ¿cómo pude haber sido? Un amigo está mal pelado al chancho. O sea, ahí uno se comienza a decir, oye, pero en realidad hacíamos eso. ¿Cuánto es ministro y senador? Se paseaba Arica, después era de tal... Se repartían, los partidos políticos se repartían los cargos. Y nosotros votábamos como ovejas. Por eso te digo, entonces nosotros también tenemos bastante... Por ejemplo, ahora, en el tema constituyente, yo esperaría que los territorios, digamos, elijan a representantes locales, porque esta es la oportunidad. O sea, yo te digo, bueno, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de hacer un cambio relevante. Mira, esto es netamente, yo siempre, ¿sabes qué? Mira el desarrollo de un país, imagínate, yo siempre me imagino esto. Imagínate que tú tienes una duna, bien, con arena, y puedes hacer múltiples caminos de bajada, digamos, ¿no es cierto? Múltiples caminos. Y tú cuando lanzas una bola, digamos, puede tomar cualquiera de los caminos, con una fuerza única. Y efectivamente, en este minuto hay un solo camino activo en Chile, que es un camino centralizado. Esto que vamos a hacer ahora es una oportunidad única de abrir un segundo camino. Y por un tema de probabilidades, podemos decir con certeza que tenemos al menos un 50% de probabilidad de estar mejor. Ojalá. Pero tenemos que entender que para que ese camino se abra, solamente se puede hacer en un contexto como este, como en un contexto de la Constitución. Los cambios, quiero ser muy honesto, no los voy a ver yo,
no lo vas a ver tú, y probablemente los chicos que están acá tampoco lo van a alcanzar a ver. Hay que ser bien honestos, son cambios de mucho tiempo. Pero hay que empezar. Pero hay que empezar. Sí. Hay que empezar. Dusan, mira, una de las primeras preguntas que apareció arriba, y te la repito, de Claudio, dice, Dusan, ¿vas como constituyente? No, ya me bastó con ser ya me quiero más bien. Sí. Dusan, No. mira, el tiempo ya se nos va. No quiero dejar de pedirte algo muy particular. ¿Ya? Tenemos 51 espectadores, yo creo que muchos son de la región de Arica Parinacota, estudiantes a quienes yo les he hablado de ti. Les he dicho que cada uno de ellos tiene que esforzarse al máximo, pensar en su región, en su estudio, etcétera, porque pueden ser futuros investigadores, futuros economistas que miren su región y aporten desde su mirada a su región. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿quién eres tú? ¿De dónde naciste? ¿Cómo llegaste a ser economista? ¿De qué colegio vienes? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo les cuento, yo nací en Antofagasta, estudié en un colegio de letra y número, como se dice en Chile, en la escuela E67. Luego estudié en un liceo técnico, donde no tenía ninguna posibilidad de haber entrado a la universidad. Bueno, hay gente que lo logra, pero en realidad mi posibilidad era muy baja. Pero tenía una curiosidad a prueba de todo, siempre he tenido, siempre. Y para todos aquellos que están escuchando y que a veces piensan de que las posibilidades dependen de su capital cognitivo, es el peor error que pueden cometer. La mente es algo que evoluciona conforme nosotros vamos evolucionando. Si hoy día o alguno de ustedes es malo para las matemáticas, créanme que si con algo se encantan, ese espacio su mente se va a abrir solo. No hay necesidad de forzarlo. No hay necesidad de forzarlo. Y yo lo viví, o sea, yo no tuve formación en inglés, yo no tuve formación para la universidad. Y de repente cuando me convencí de lo que quería hacer, cuando me descubrí, yo no descubrí que iba a terminar hablando de descentralización, o sea, tenía, no sé, 15 años, lo único que sabía era que quería descubrir cosas, digamos, y cuando encontré la economía, se abrió solo el camino. Solo, y todas mis limitaciones de inglés, mis limitaciones probablemente de matemática, tenía una formación fuerte en matemática, mis propias limitaciones de resentimiento, cuando uno proviene de un contexto muy vulnerable, inevitablemente genera un resentimiento. Y si uno no lo maneja bien, ese resentimiento te ahoga. Uno tiene que liberarlo. Entonces, aquí lo que voy con esto, para contarle un poquito mi historia. Yo no creo que existan personas brillantes y personas brillantes, solamente existen personas convencidas. Y cuando una persona está convencida de lo que quiere hacer, cambia el mundo. No necesita más, no necesita absolutamente, o sea, es un empuje, y se dan cuenta que todo se comienza a abrir. Y así fue como terminé mi doctorado, en mi postdoctorado, y ahora, digamos, en lo que hago. Y ningún día me he levantado, gracias a Dios, cuestionándome por qué hice esto. Agradezco mucho tener un buen pasado, vivir bien, pero sí quiero dejar eso a la gente. Yo insisto, yo sé que suena un poco cliché lo que voy a decir, pero créanme que lo he comprobado. De verdad, no hay cómo ser más honesto en lo que les voy a decir. En el fondo, nadie puede gobernar lo que ustedes quieren hacer. Y al final del día se van a dar cuenta que los únicos que gobiernan lo que ustedes quieren hacer son ustedes mismos. Si ustedes derriban eso, no hay forma de que son imparables en realidad. Entonces, eso, porque a veces siento, Moni, de que
mucha gente dice, no, es que para llegar a hacer cosas hay que ser tan inteligente, que hay que hacer tantas cosas, que mi familia tuvo que haberme dejado un capital, y hay de todo. O sea, así como que quiere estudiar medicina y siente que no le da, también tal que quiere tener una multinacional y resulta que no recibió ninguna herencia. O sea, en el fondo ambas cosas son igual de injustas, digamos, pero no, las cosas no funcionan así. Y dejarle mi correo abierto. Me pueden escribir cuanto estimen conveniente, no tengo ningún problema, no, tú me conoces, yo en la medida que tengo tiempo lo hago, pero no hay que, insisto, los principales límites se los pone uno. Saquen la palabra no, sáquenla, no hace bien. Sacando Muchas la palabra. Gracias. Y la vamos a sacar con fuerza desde nuestras regiones. Yo creo mucho en esta nueva generación. Creo mucho en los jóvenes hoy día, ¿no? Que a pesar del año difícil que tuvimos, estamos terminando hoy una clase con asistencia muy buena cada una de ellas, a pesar de todas las dificultades. Mira, Dania Flores te dicen muy lindas palabras. Leslie, gracias por las palabras de aliento. Eliel, gracias por la inspiración de hoy, estimado profesor. Y hay muchas preguntas, ¿no? Rafael Leonardo Domínguez, muy buen estudiante, me dice que no termine la charla, está súper buena. Muchas gracias por su palabra, nos dan mucho ánimo. Muchas gracias, Dusan. Yo creo que Mayori también, que ya ha hecho varias preguntas, muchas gracias por sus palabras, puesto que son muy alentadoras. Dusan, muchas gracias. Mira, con nosotros conocimiento, la experiencia como investigador y tu mirada, ¿no? Tan importante en este momento que hoy estamos viviendo, sino que además también quiero dar gracias por tu calidad humana, porque dentro de este desarrollo de capital humano avanzado, tú eres tremendamente regionalista, un gran talento que ha decidido quedarse en la región, apostar por la región, por las universidades regionales y participar con nosotros en todas nuestras iniciativas. Te recuerdo un gran aporte que hiciste en un campamento científico escolar en el año 2017 y que ha tenido gran éxito finalmente en el resultado de los estudiantes que participaron ahí. Y hoy tienes a 52 estudiantes que han estado contigo en esta charla y estoy segura que ha sido un gran éxito. Fabiana Allende, excelente charla. Taikú, muchas gracias por esta charla. Montserrat, gracias por la oportunidad. Buena experiencia. Tiare, me encantó la charla. Anita Ramírez, muy buena charla. Alejandro, buenísimo. Alejandra, Cristian, excelente. No voy a repetir más porque la verdad es que está aquí escrito. Bastián, muchas gracias por sus palabras. Gracias, Dusan. De verdad, Moni, yo solamente ya me despido, tengo labores de padre que hacer, pero de verdad les pido a los chicos y a las chicas que hagan este ejercicio, que elijan una cosa, por mínima que sea, y focalícense en eso durante un periodo de tiempo, que pueden ser menos de una hora. Y vas a darte cuenta cómo las cosas ocurren. De verdad. Y para los que sean más visuales, vean Soul. La película de Disney que es fantástica. Sí, la vamos a ver. Oye, en el chat me aclaran que las gracias te las dan no solamente estudiantes que han participado, sino también profesores como yo, Juanjo Flores. Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias. Bueno, está muy bien. Cuídense mucho. Espero pronto andar por Arica alguna vez. Siempre tengo ganas de ir. Sí. Pero ya que estén muy bien. Nos vemos. Bienvenido. Un abrazo, cuídense. Adiós, chicos. Cuídense. Adiós.